Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Un fin de semana más de pico a pico. Gracias a la Coordinadora Republicana, síguenos en nuestras redes sociales a través de CRTV. Además, también agradecemos al portal La Abeja, a BHTV, que nos encuentras a través de Cable Más, BHTV, nuestro canal. Hoy, sábado 4 de marzo, vamos a darle la bienvenida a nuestro Pico a Pico a una querida, gran amiga, analista política, activista además, ha participado en elecciones tanto generales como locales. Nuestra amiga Sitza Romero nos va a acompañar para comentar el acontecer político que duda cabe, Mónica, cada vez está más y más y más cargado, nos falta el tiempo para poder comentar. Muy buenos días, Mónica, muy buenos días, Sitza, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la bienvenida. Buenos días, Rosa, bienvenida, Sisa, y bienvenidos a todos los amigos que cada fin de semana nos escuchan. Mónica, Sitza, esta semana ha estado la agenda política dominada por los expresidentes. Por un lado, Alejandro Toledo, para quien ya en los siguientes días se discute en Estados Unidos su extradición, y el juez Thomas Hickson tendrá que decidir por fin si finalmente Alejandro Toledo, después de casi 20 años de haber iniciado proceso y de haber cometido delitos, por fin retorna a nuestro país para responder a la justicia como se debe. Es un tema, me parece, de relevante actualidad, porque con Alejandro Toledo es que empieza toda esta trama de corrupción en la entrega de obras públicas. Y ha sido toda una era en la cual los expresidentes se han visto involucrados en investigaciones que hasta ahora ninguna tiene un resultado en el cual o se exima o se sancione a los altos funcionarios, en especial a los expresidentes, exministros, viceministros y las más altas esferas del poder mediático, económico, jurídico, etcétera, que han participado en esta mega corrupción que ha operado en nuestro país y que qué duda cabe, sigue operando. Alejandro Toledo debe venir al Perú, debe responder al Perú y no debe seguir victimizándose como lo ha hecho todo este tiempo para evitar que la justicia haga su trabajo. Mónica. Sí, efectivamente, pero hay que tener en cuenta también que no solamente los expresidentes de la República están en estos momentos en el ojo de la tormenta, sino también las más altas autoridades de otros poderes del Estado y de organismos constitucionalmente autónomos, supuestamente constitucionalmente autónomos, ¿no? Estamos hablando, en primer lugar, yo creo que uno de los principales responsables de lo que ha sido esta semana que termina el escándalo mediático es, lamentablemente, el presidente del Congreso, que es el responsable de supervisar la correcta ley de contrataciones del Estado en una institución tan importante, tan delicada, tan vulnerable políticamente como el Congreso de la República. Pero ojo, ayer, viernes, también estuvo citado y acudió para brindar sus declaraciones nada más y nada menos que Jorge Luis Salas Arenas ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que está investigando al presidente del Jurado Nacional de Elecciones por las extrañas contrataciones a dedo de un asesor privilegiado, que es el opinólogo Fernando Tuesta. Y en situaciones similares también encontramos, bueno, la fiscal de la Nación ha manifestado esta semana que también está siendo víctima de una especie de persecución que proviene del jurado de la Junta Nacional de Justicia, porque según ella se están difundiendo, están por difundirse, o se están utilizando supuestas conversaciones telefónicas a las que se habría accedido de manera ilegal. Y hay quien dice, si no tiene nada que temer, ¿por qué se encrespa? ¿No? Eso es lo que están diciendo. Entonces, recapitulando,
Tenemos a los expresidentes de la República, presidente del Congreso, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, fiscal de la Fiscal de la Nación, Nación. la fiscal de la Nación, que involucra también el nombre de la nada santa Junta Nacional de Justicia, y eso, que tenemos muchísimo por hablar de escándalos de compras también en OMPE y en RENIEC. Pico a pico, empezamos, Itza, los expresidentes en problemas, Toledo, que enfrenta ya por fin la extradición, y Pedro Castillo, que enfrenta un segundo pedido de prisión preventiva, no sé si es el segundo, me parece que es el tercero ya, esta vez por los casos Petroperú, Puente Tarata y todo el tema alrededor de Juan Silva, que fue uno de los primeros que se conocieron. ¿Tu opinión? Esperemos que la justicia llegue, porque están alegando que Toledo, con sus 76 años, estaría mal de salud, y bueno, parece que quieren hacer lo mismo que con el ex premier que tuvimos con Castillo, ¿no? Con ese señor que también por salud no está preso al momento. Aníbal Torres. Aníbal Torres, se me fue el nombre, sí. Y bueno, yo quiero hacer un comentario pequeñito respecto a la congresista Tania Ramírez, que esta semana también le dijo sus verdades a Juliana Oxenford, porque es cierto, muchos periodistas, mucha gente de la prensa hace pues también sus trabajos con el Estado. Entonces, no está bien decir que todos somos santos y no, nosotros nunca, cuando sí su familia se ha visto involucrada también en estas contrataciones por consultorías, por trabajos que se han hecho, y se ve también un trabajo y los comentarios de ella siempre a favor de algunos presidentes, de algunos gobiernos y algunos también representantes pues de la política peruana, cuando se ha descubierto, y le ha dicho Tania Ramírez en su cara, las contrataciones millonarias que ha hecho tanto su esposo como también su papá. Y quería mandarle una felicitación desde aquí a la congresista Tania Ramírez por la valentía de enfrentar a esta periodista. Esperemos que llegue la justicia y que estos presidentes pues sí se pongan realmente... Se pongan donde deben de estar, ¿no? En la cárcel, como queremos todos los peruanos, para que paguen por lo que le han robado al país. Sí, yo creo que allí es necesario recordar a los hombres, a las mujeres de prensa, los compromisos éticos que todos los profesionales tenemos, ¿no? Y hay una palabrita en inglés que se llama el disclaimer, por la cual nadie les prohíbe efectuar sus investigaciones. Está muy bien, además, que las hagan, pero yo creo que por transparencia y por respeto al público que los ve, ellos deben transparentar las contrataciones de sus familiares más cercanos. Otro de los ejemplos también es el de este chico Cifuentes, ¿no? Cuyo hermano también obtiene consultorías, las famosas consultorías pagadas por el Estado, mientras él cumple un papel aparentemente favorable siempre para quien está gobernando, ¿no? Y todos tienen derecho a trabajar, Mónica, pero que lo hagan de manera transparente, como tú bien dices, ¿no? Que se muestre cuál ha sido el trabajo que han presentado, cuáles han sido los resultados, y que se diga también, ¿no? Mi esposo trabaja, mi padre también ha cumplido funciones para el Estado, o sea que no es que nunca recibe un sol. Eso también es como que no tener, digamos, un poquito de sentido común, ¿no? Es que, y ya que Sitza y Mónica han tocado el tema de las contrataciones de los familiares, hay algunos a quienes se nos criminaliza y vetan por completo el derecho de tu familia a trabajar, incluso cuando han trabajado por años antes de que tú seas político. Me ha pasado personalmente, a una de mis hermanas la han perseguido como si fuese una gran criminal, le abrieron 18 procesos por trabajar para el Estado. Y siendo una experta en su sector, la persiguieron, la criminalizaron. Estos que sin ningún pudor tienen a toda su familia trabajando para el Estado. Trabajar para el Estado no es un delito, definitivamente no es un delito. Y no pueden utilizar algunos malos periodistas, ya que no te encuentran nada malo, entonces te criminalizan porque algún pariente tuyo trabaja para el Estado, cuando tienen a toda su familia trabajando para el mismo. Muy bien, efectivamente Tania Ramírez los ha llamado sicarios mediáticos, a Juliana la ha llamado sicaria mediática, y bueno, pues, a quien le caiga el guante, que se lo chante. Así es. Yo ahí tengo una opinión particular respecto a los contratos de los familiares de los congresistas, porque los congresistas tienen una función, tienen como función la de fiscalizar
el gasto de los recursos públicos, entonces es posible, ¿no?, que en algunos casos se ingrese a conflicto de intereses. Pero en el caso de la hermana de Rosa Bartra, discúlpenme que tome el tema particular que Rosita ha comentado, Fue antes, hay ¿no? algunos elementos adicionales que no han sido tomados en cuenta, ¿no? Porque si se va a aplicar la vara de la ley para la hermana de una congresista, esa misma vara tiene que aplicarse para todos. Y es por eso que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que el Tribunal Constitucional, en el caso de un congresista, Tocho, ¿no?, a su hermano sí le hayan permitido contratar con el Estado sin que sea de ninguna manera incluido en un procedimiento administrativo. Lo ha hecho a través de una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿A qué se debe la desigualdad? Y por otra parte, ¿a qué se debe la desigualdad también en el Tribunal de Contrataciones del Estado? Que en otros casos, porque el caso de Rosa, de la hermana de Rosa, que tuve la oportunidad de revisarlo, la hermana de Rosa fue contratada bajo un régimen especial. Y dijeron, no importa si es un régimen especial, igual la vamos a sancionar, ¿no? ¿Y por qué en el caso del premier Aníbal Torres, al hermano del premier Aníbal Torres, sí lo absolvieron de sanción cuando contrató por 14 millones de soles con el Estado, siendo Aníbal Torres ministro, diciendo el Tribunal de Contrataciones del Estado que como se trataba de un régimen especial, no lo podían sancionar? Es decir, 14 millones, ojo, es un Mónica, que escándalo. mi hermana fue trabajadora años antes de que yo sea congresista, la Eso. sancionaron cuando yo empiezo mi labor de fiscalización al Congreso y ella tenía órdenes de servicio en realidad de un trabajo, porque era trabajo, no era propiamente un servicio, era una distorsión de esta modalidad que tienen en el Estado y eran por 6.000 soles mensuales, con Sí, horario. claro. Abismal Con la todo. No diferencia, ¿no? 14 Ahí hay que millones, analizar. medio millón, 10 millones, 20 millones, como es de los demás. Yo creo que Y la ahí hay que sancionaron. analizar el caso particular, porque efectivamente hay distorsión en el aparato estatal contratando por CAS a quien en realidad es un trabajador permanente y que debería tener los mismos beneficios que todos, ¿no? Por Con ejemplo, orden de servicio. o con orden de servicio. Pero en el caso de la hermana de Rosa Bartra, yo creo que hubo persecución política. Y eso Por trae abajo supuesto. cualquier investigación. Por supuesto. Aparte, puntualizar que fue antes. Entonces, no pueden juzgarte por un trabajo que hace un familiar antes de que tú asumas funciones políticas como congresista. O sea, No no solamente tiene ninguna proporcionalidad. ninguna, pero ¿sabes qué? Yo sí creo que está mal que se persiga a la familia. Ahí tenemos un punto de discrepancia con Moni, porque el que un miembro de la familia decida entrar a este terreno tan peligroso, tan duro como es la política, y no seguir dándole espacio a criminales, que son los que finalmente terminan ocupando todos los espacios, no pueden criminalizar a toda tu familia. No Yo pueden creo decir, que ahí porque hay ya, que hacer el análisis de la proporcionalidad, ¿no? O sea, claro, ¿cuáles porque son ya los bienes protegidos? Digamos, el buen uso de los recursos públicos frente al derecho fundamental al trabajo. ¿Cuál de los dos derechos constitucionalmente reconocidos puede limitar al otro en búsqueda de un bien mayor, ¿no? Ahí hay que hacer un análisis. claro, por supuesto, pero ocurre que aplican la ley para el enemigo, el derecho penal del Eso enemigo, es otra cosa. y persiguen a toda la familia de quien les es adverso, mientras que le Eso abran es otra las puertas cosa. a todos los Exacto. demás. Y desgraciadamente en un país en el que la justicia es No es igual para todos. realmente ciega, o sea, más bien, en nuestro país la justicia no es ciega, la No. justicia se quita la venda y mira, a este sí, a este no, a este sí, a Exacto. este no. Cuando en realidad la justicia debería ser ciega y tratarnos a todos por igual, no ocurre. Y si eres adverso al poder, pues con más ganas te criminalizan, te castigan, te sancionan, lo hemos vivido, eso mismo, esa misma vivencia es la que nos hace a nosotros levantar la voz también por todos los que indebidamente padecen persecución. Sin embargo, retomamos nuestro tema, Nuestra agenda. nuestra agenda, por la bienvenida que le damos a Sitza ahora a ella. He venido a desordenar. Este programa tiene mucho de espontáneo, ¿no? Y es lo bueno. Tenemos tanta información que a veces nos salimos de lo programado. Reconducimos, por favor. El día de ayer decíamos que Pedro Castillo también ha enfrentado un segundo pedido de prisión preventiva, y esto tampoco lo entiendo muy bien, chicas, Pedro Castillo ya está preso.
Está preso, por favor, avancen en las investigaciones que tienen. ¿Qué hacen distrayendo recursos del Estado en un segundo pedido de prisión preventiva para alguien que está preso? Juan Silva está prófugo. ¿Por qué no libran pedidos de búsqueda y captura internacional? ¿Por qué no mandan la extradición a Venezuela, ya que ha trascendido que se encontraría en Venezuela? ¿Qué hacen pidiendo un segundo pedido de prisión preventiva para alguien que está prófugo? Atrápenlo. Y con respecto a Heiner Alvarado, hago mi disclaimer porque soy su abogada. Disclaimer hecho. Es una persona que está sometida al imperio de la ley, que le ha dicho al Congreso: señores del Congreso, no me voy a escudar en mi derecho ante juicio, me allano, apúrense y denle al Ministerio Público las herramientas para llegar a la verdad, para que averigüen la verdad. Está sometido al proceso, tiene arraigo, tiene hijos, tiene empleo, ha ido cada vez que el Ministerio Público lo ha llamado. Prisión preventiva, vamos a volver al 2018, en la cual todo era prisión preventiva. Y chicas, subrayo esto, porque mientras nos entretenemos en los festivales de prisión preventiva, Alejandro Toledo, 20 años, sin que tenga un solo día de sanción. Entonces ya pues, dejémonos de cosas, dejemos el show, dejemos los fuegos artificiales y apostemos siquiera una vez por justicia efectiva. Bueno, yo creo, sí, discúlpame, medio minuto nada más, y menos. Bueno, yo creo que en el caso del señor Pedro Castillo la justicia tiene que avanzar, pero es demasiado lenta, y lo está demostrando el caso de Alejandro Toledo. Pero me parece que hay medidas rápidas que se pueden tomar contra la corrupción, porque en nuestro país solamente las medidas contra la corrupción se ejecutan, las medidas se aplican, las medidas anticorrupción se aplican cuando ya el delito ha sido cometido. Pero no hay una estrategia para evitar realmente que los delitos se cometan. Por ejemplo, ¿qué hace la señora Dina Boluarte con los mismos funcionarios designados por Pedro Castillo para cometer actos de corrupción y que siguen en sus puestos, como la presidenta de OCE, como ha salido también el presidente de Indecopi? Es un puesto importantísimo en el Estado, ¿no? Yo sé que está siendo sometido a una junta, a un proceso sancionador, pero eso es mentira. Eso a veces ya tiene ya un sentido. Si esos son puestos de confianza, la señora Dina Boluarte simplemente debe proceder a quitarle la confianza y a poner allí a personas que no tengan cuestionamientos en materia de corrupción. Eso era inmediato, ¿no? Eso tenían que hacerlo apenas tomaron del poder y en todos los ministerios, y lo declararon. O sea, yo escuché esas declaraciones en prensa que me parece que las dijo Tarola: vamos a limpiar los ministerios, y no se ha hecho, ¿no? Que lamentablemente con este tema de las contrataciones CAS, que le dan, digamos, muchos más beneficios al trabajador, y ustedes que son abogadas, estoy segura que tú, Mónica, me puedes ilustrar más en el tema. Cuando participas en un proceso CAS, ya no te pueden sacar. Entonces, seguramente muchos cargos de estos que se han asumido por gente que no está preparada, que no tiene experiencia, que no tiene la mínima capacidad de resolver los problemas que demanda el país en todos los ministerios, no los pueden sacar. Seguramente es por eso, ¿no? Hay un candado ahí que no les permite mover a toda esta gente que no sirve para nada. Lo que pasa es que algunos cargos son de confianza. A estos cargos sí, pues. Pero ojo que la Contraloría tiene facultades inmensas, tiene un presupuesto estratosférico, y yo no sé hasta ahora qué ha controlado, qué ha evitado realmente en términos de corrupción. Parece que a la Contraloría, pues, se le pasan todos los goles. Y mira que hay poderes en los cuales incluso la Contraloría no debería intervenir porque deben ser autónomos. Por ejemplo, el Congreso de la República. El Congreso de la República es quien elige al Contralor General de la República, y la verdad es que cualquier injerencia, cualquier mecanismo de presión que se puede ejercer sobre un representante debería estar proscrito. Sin embargo, hemos visto durante las últimas 2 semanas o más, creo, un ataque brutal contra el Congreso de la República, sí, que ya es el agua, que ya es la alfombra, que ya es el equipo móvil, que ya es el buffet del jueves, en fin. No digo que esto esté bien, pero es una práctica común en todas las entidades del Estado.
en la Presidencia de la República, en la Presidencia del Consejo de Ministros, en SUNAT, en la Contraloría, en el Banco Central de Reserva, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, al ente que controla, al ente encargado de fiscalizar, al ente encargado de normar, le ha llovido. Pero, desgraciadamente, también nuestros representantes han tenido respuestas bien torpes, ¿no? Y bien lentas, torpes. y lentas. Más que lentas, yo creo que torpes, totalmente desconectados de la realidad, totalmente desatinados con un pueblo que padece hambre, que padece falta de empleo, que padece, en fin, todos los avatares con los que hay que lidiar cada día: inseguridad, hambre, mala educación, pésima atención de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no pueden ponerse ellos en situación privilegiada porque los desconecta más de la realidad que deben atender. Ya renunció Chevasco, ya se supone que viene un nuevo oficial mayor, alguien que administre mejor, pero el Congreso creo que ha salido terriblemente lesionado en su legitimidad después de todo lo que hemos visto en los días pasados. Le doy pase a Citzia porque yo hablo demasiado y mejor ella primero. Bueno, lo que ha pasado en el Congreso ha sido como realmente, yo creo que distraer la atención de todos los problemas que tenemos en el país para golpear a los congresistas, y obviamente el sentido es que no han aprobado pues el adelanto de elecciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, también se ha exagerado respecto al tema, por ejemplo, de los pasajes. Sí estoy de acuerdo en que les quiten el beneficio de un buffet que vale 80 soles, porque no está conectado con la realidad, pero un tema de pasajes considero que siempre ha sido necesario. He tenido la oportunidad de trabajar en el Congreso, al igual que Rosa, que ha sido congresista. Yo no soy congresista, pero sí he laborado para el Congreso, y es necesario que puedan tener esa disponibilidad de pasajes para poder viajar en situaciones que lo ameritan, ¿no? Y además, los congresistas y los trabajadores públicos siempre tienen que rendir un informe respecto de los resultados que tiene ese viaje. Entonces, ¿por qué satanizar una compra de pasajes? De repente, si se ha hecho de mala forma, ¿no?, a una sola línea aérea o una sola empresa que da estos servicios, de repente sí, pero sí es necesario que se tengan todas las herramientas para que el Congreso y las personas que trabajan dentro, que son los congresistas, tengan la posibilidad de hacer su trabajo de fiscalización y también del trabajo que tiene que hacerse en otros países respecto a la conexión que tiene que haber, porque no vivimos aislados, ¿no? Tenemos una realidad que tiene que ser compartida y que muchas veces requiere pues que ellos se muevan a otros países, a otras regiones, así que eso sí me pareció un exceso. Bueno, yo creo que cada sol que se gaste debe ser analizado en función a la finalidad pública que al resultado necesite satisfacer, ¿no? Porque lo primero que se tiene que hacer, y no solamente en el Congreso, sino también en el Poder Ejecutivo, en el despacho de la señora Dina Boluarte, es primero saber qué es necesario. ¿Es necesario o no es necesario ese gasto? Luego de saber si es necesario, si se tiene el presupuesto, hay que saber priorizar, ¿no? ¿Cuántos niños en el Perú mueren por falta de atención médica, por falta de dinero? Qué bien se hubiera visto si el Congreso hubiera decidido trasladar esa suma de dinero para la atención de algunos niños. Hubiera necesitado seguramente la aprobación del Poder Ejecutivo, pero lo que pasa es que lo que no hay en estos momentos es una correcta priorización del gasto en ninguno de los poderes del Estado. Miren, por ejemplo, lo que gasta la señora Dina Boluarte en el mantenimiento de la piscina del despacho presidencial. 6.000 soles de mantenimiento periódico en el despacho presidencial para la piscina. ¿Necesitamos como peruanos ese gasto? No, aunque a alguno le pueda parecer poco, le puede parecer necesario para que la presidenta se relaje y tome buenas decisiones, yo creo que es innecesario gastar 6.000 soles en mantenimiento periódico para la piscina del despacho presidencial. Y así hay un montón de gastos que no se analizan, ¿no? Los gastos exorbitantes, ¿no? De Pedro Castillo. Sí, pero así también hay decenas, cientos y miles de millones
en los cuales no nos fijamos. Nos tienen entretenidos en los 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, en la alfombra, en el agua, en la piscina, y no nos estamos fijando en los miles de millones que se están yendo a manos como las que denuncia Mónica permanentemente de la mafia de la construcción, de la mafia en la construcción de carreteras, en saneamiento, en provisión de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo Así cual que no también, quita la responsabilidad del Congreso de la República, de algunos congresistas, de dar respuestas apresuradas, poco pensadas y que no tienen como objetivo cuidar la imagen del Congreso, ¿no? así es. Porque, por ejemplo, Respuestas nosotras como absurdas. madres sabemos a veces que uno puede tener una respuesta que puede ser de repente la legal, pero uno dice, oye, un momentito, yo puedo responder de esa manera, pero tengo que cuidar también la imagen de mis hijos, entonces, aun cuando lo que yo pueda decir es legal, un momentito, vamos a analizar bien las cosas, ¿no? Claro, no Para vas a responder, opinar pues, contra los demás, yo debo tener, como la debe tener un congresista, la legitimidad moral, porque ellos fiscalizan. Entonces, lo primero que debió decir cada congresista entrevistado es, usted tiene razón. Si yo fiscalizo, no debo dejar que en el Congreso se gaste ni un sol en algo que aparentemente no es necesario. Sí. efectivamente. Pero en fin, ahí pues vemos nosotros la responsabilidad de los partidos políticos en el menú que nos ponen a los electores para poder decidir quiénes nos representan. Creo que ese es un tema en el que debemos ir avanzando en los siguientes días. Ya creo que el tema del adelanto de elecciones debería quedar zanjado. Díganos ya, no nos vamos a ir. No se quieren Así ir. es, no nos vamos a ir. Dina Boluarte debería decir, no me voy a ir, y no decir, el Congreso lo decida, los congresistas dejar una reconsideración, una opción abierta. Díganos, tengan la valentía de asumir la defensa de su posición y díganos abiertamente, no nos vamos a ir, zanjemos el tema y pasemos al siguiente, pero no lo mantengan ahí. Claro, no lo mantengan ahí porque nos quieren mecer todo el tiempo, y eso también es una actitud que deslegitima muchísimo al Congreso de la República. Chicas, el tiempo se nos ha ido volando. Moni, Sitza, ha sido una linda jornada. Este pico a pico se renueva, se dinamiza. Y qué duda cabe siempre para que quienes nos escuchan puedan estar informados desde otro ángulo de análisis, porque lo que hacemos aquí es análisis desde cada una su particular punto de vista. Se nos ha quedado un tema que creo que habría que tocarlo rápidamente, que es el tema de la fiscal de la Nación. Creo que nadie en este país tiene corona. Nadie. Nadie puede salir a victimizarse. La señora Benavides, usted es fiscal de la Nación, y en nuestra patria no hay intocables. Si tiene que someterse a una investigación, sométase a la investigación, defiéndase con las armas que la legalidad le provee, pero llorones y lloronas ya no necesitamos ni uno más. La respetamos, saludamos su trabajo, su valentía, pero siga demostrándola en todos los ámbitos, también para defenderse. Si ha sido valiente, como lo ha sido y lo sigue demostrando, para ejercer lo que usted tiene, señora fiscal de la Nación, que es el monopolio de la persecución del delito, porque usted es la entidad que persigue el delito, abra las puertas de la transparencia y responda con esa misma firmeza y valentía a cualquier investigación que se le aperture. Ese es mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes, chicos. Y como nadie debe tener corona en el Perú, porque esto no es una monarquía, yo estoy esperando también que el Poder Judicial adopte las acciones, y el Ministerio Público, las acciones pertinentes con ese señor llamado Fernando Olivera, ¿no? Que se creía él con la autoridad moral para acusar a sus opositores políticos, a los opositores políticos que él inventaba, ¿no? Y que aprovecha cada elección para salir con su escoba a hablar mal del APRA y de Alan García. En consecuencia, yo espero que ahora que viene el señor Alejandro Toledo, la justicia alcance también al señor farsante Fernando Olivera, uno de los principales contentos, ¿no? Personajes que estaban alegres celebrando la famosa firma de ese contrato para la construcción de la Interoceánica del Sur
cuyos defectos de corrupción ya todos conocemos. Así Que es, paguen todos, que paguen se nos todos. quedó OMPE, se nos quedó el Congreso, la Comisión de Fiscalización, ya la otra semana. Hoy hemos agotado el tiempo, muchas gracias a la Coordinadora Republicana, BHTV, al portal La Abeja, pero sobre todo a los amigos de Mónica Yaya, de Sitza Romero y de Rosa Bartra por habernos acompañado en esta nueva edición de Pico a Pico. Nos vemos la siguiente semana. Adiós, lindo fin de semana. Gracias, nos vemos. Chao.